Cuando te hablan de Praga, todo lo que se dice es que es muy bonito, es todo de cuento, pero nadie te cuenta lo turbio y eso es lo que vengo a hacer yo hoy. Praga es una ciudad construida sobre leyenda, miedos antiguos y episodios históricos que te dejan sin palabras. Y hoy hemos venido a un lugar emblemático para explorar todos estos. ¿Estás preparado para la aventura de hoy? Dentro vídeo. Hola mi gente, ¿cómo estamos hoy? Yo, como puedes ver, estoy con mucho frío. Como ya sabes, estamos en Praga y hoy vamos a hablar del lado oscuro de esta ciudad. Antes de empezar con el vídeo, te voy a pedir que por favor te suscribas al canal, me des un me gusta, hypees el vídeo, un extra de apoyo siguiéndome en las redes sociales. Joder, cómo pido, la verdad. Pero ya sabes que me ayuda mucho a progresar y, por supuesto, seguir trayéndote mejor y mejor contenido. En este día invernal de Praga te he traído a un sitio icónico donde vamos a empezar a conocer un poco más de estas historias. Praga es una ciudad que está llena de tesoros, por lo que he podido comprobar en mi visita y en el vídeo anterior. Échale un vistazo si no lo has visto ya. Y la verdad que me quedo con ganas de volver pronto, ya que hay unos cuantos sitios que me encantaría compartir contigo. Así que yo te pregunto también, cuando veas este vídeo, ¿te gustaría que volviera a Praga y te enseñara un poco más de toda esta zona? Déjamelo en comentarios y así me entero de lo que piensas. Antes de que Praga existiera como ciudad, esta región ya era conocida como Bohemia, un territorio habitado desde la antigüedad por pueblos celtas, germánicos y más tarde eslavos. Situada en pleno corazón de Europa, Bohemia fue durante siglos un enclave estratégico esencial. Fue en este contexto, alrededor del siglo X, cuando comenzó a tomar forma Vyšehrad, uno de los asentamientos fortificados más antiguos de Praga, un lugar que durante más de 1000 años ha sido centro de poder, leyendas y simbolismo para la identidad checa. La tradición cuenta que fue aquí donde la princesa pagana Libuše lanzó su famosa profecía al contemplar el río Moldava desde esta colina. Aquí nacerá una ciudad cuya fama llegará hasta las estrellas. Pero entre estas rocas no solo nace una ciudad, sino también uno de los lugares más enigmáticos de toda Europa. El primer lugar que vamos a visitar es la Basílica de San Pedro y San Pablo, el corazón espiritual de Vyšehrad. Su origen se remonta al siglo XI, aunque el aspecto que vemos hoy es fruto de la gran reforma neogótica del siglo XIX. Su interior es alucinante, lleno de colores intensos y una decoración única, distinta a la de otras iglesias de la ciudad. A escasos metros de la basílica se extiende el que muchos consideran el lugar más inquietante del recinto, el cementerio de Vyšehrad. Este cementerio es uno de los más importantes del país. Aquí están enterradas algunas de las personas más influyentes de la historia checa, como escritores, compositores, artistas y pensadores. Estas personas han tenido que ser tremendamente poderosas para estar aquí enterrados. Pero según las leyendas populares y los tours de fantasmas de Praga, esto no es un cementerio cualquiera. Se dice que en Vyšehrad vagan 34 espíritus que jamás abandonaron la colina. Se habla de figuras encapuchadas que cruzan los senderos cuando no queda nadie. Y hasta hay un famoso espíritu en forma de jinete sin cabeza que cabalga por las murallas en noches de niebla. Algunos guías también hablan de una doncella negra que vaga llorando cerca de las murallas, de perros negros sin cabeza con ojos encendidos e incluso una carroza espectral que recorre la fortaleza en noches muy concretas durante el año. Existe además una tradición inquietante que dice que si alguna vez encuentras una rosa blanca solitaria sobre una tumba, no debes tocarla. Según el folclore local, pertenece a los muertos y trae mala suerte a quien la retire. La verdad que todas las tumbas que tienen un montón de naturaleza me parecen flipantes. Y es que esta del águila, ¿qué me dices?
Aquí cada tumba tiene algo que le hace especial. Y esto es que parece como una sirena. Me parece flipante que se pueda como andar por todas las tumbas. Aquí hay caminitos, escaleritas para acceder a todas las tumbas y es que molan un montón, la verdad. Cada una es diferente, absolutamente diferente a la otra, con detalles especiales para la persona fallecida y mola un montón de ver. Te puedes tirar, vamos, un buen rato en cada una. Y ya ves por todas las filas que te puedes meter. Ayer me tiré todo el día en Praga grabándote el vídeo anterior y es que comparado con cómo se está aquí de relajado, el silencio que se escucha, la poca actividad, la verdad que se agradece bastante. Otra cosa que sí te puedo decir es que si ves mi moquillo cayéndose, de verdad que es que hace un frío en Praga, que es que, bueno, indescriptible de verdad. Y ahora mismo encima grabando no puedo estar llevando mis guantes porque tengo pantallas táctiles y esas cosas. Y lo estamos pasando un poquito mal con el frío. La verdad que todo lo demás genial, pero hace mucho frío. Algo que me ha sorprendido es que bajo nuestros pies se encuentra otro Vyšehrad invisible, y es que desde el siglo XVII se excavó aquí una red de túneles militares para la defensa, refugio y almacenamiento durante los asedios. Pero las leyendas aseguran que estos pasadizos no solo sirvieron para la guerra. Se dice que en lo más profundo de la colina podrían permanecer tesoros reales ocultos, enterrados en tiempos de conflicto y jamás recuperados. Y como si fuera poco, hoy estos túneles guardan un legado real. Aquí se conservan estructuras barrocas originales del Puente de Carlos. Estos túneles a día de hoy se pueden visitar y me parece un buen plan para aprender más de esta parte de Praga. Muy cerca de la basílica se alzan las inquietantes Čertovy kameny, también llamada la famosa columna del diablo. La leyenda, recogida ya en crónicas a comienzos del siglo XVII, cuenta que un sacerdote apostó con el demonio a que terminaría una misa antes de que éste regresara de Roma cargando una enorme columna de piedra. El cura ganó y el diablo furioso la lanzó desde el cielo y se partió en varios bloques al caer aquí. Me ha parecido muy curioso que muchas personas se preguntan cómo ha llegado esto aquí, ya que el material de la columna no se encuentra en esta zona, procede de otros lugares a decenas de kilómetros de aquí. Aproveché la visita del día anterior para acercarme a la sinagoga Vieja Nueva, donde nace la leyenda más famosa de la ciudad, la del golem de Praga. El rabino Judah Loew habría creado una criatura de barro para proteger a la comunidad judía de persecuciones. Para darle vida colocó en su frente la palabra Emet, que significa verdad en hebreo. Durante un tiempo la criatura obedece, pero el golem empezó a crecer, a perder el control y a mostrar una fuerza digna de David y Goliat. Una noche se volvió incontrolable y comenzó a destruir todo a su paso. Desesperado, el rabino retiró la primera letra de la palabra Emet, convirtiéndola en Met, que significa muerte, y el golem se desplomó en el suelo como un cuerpo sin alma. Por esto, muchos habitantes de Praga creen que el golem no está muerto, sino que solo duerme, y que si algún día vuelve a ser necesario, despertará otra vez. Bueno, chavales, hemos hecho una pausa para ir a publicidad porque tenemos un hambre que no veas. Estamos cansadísimas de ayer hacernos 20 kilómetros andándonos toda la ciudad, y hemos venido a un restaurante que os voy a dejar el nombre por aquí por si en algún momento estáis por esta zona, porque está muy cerquita de lo que es la basílica y está súper bien calidad-precio. O sea, os voy a enseñar lo que hemos comido y los precios por si os interesa. Y nada, yo es que estoy ya a la mitad del plato y estoy que ya me quiero echar la siesta, pero bueno, que me queda más exploración para enseñarte, así que mejor pedirme un café de postre. Te lo voy a enseñar a ver qué te parece. A ver, ya habíamos empezado a comer, siento deciros, pero bueno, que esto es lo que es el plato. Son patatas con queso por encima, carne de cerdo, de pollo, etcétera, con una salsa de crema y con verduras, me ha dicho la chica.
y está buenísimo, de verdad. Además es que te llena perfecto para seguir explorando y recorriendo todo, y una buena cerveza de la que no nos queda mucho, es típica de aquí, local, muy buena también, así que nada, un poco de gastronomía de Praga. Y a ver, aquí es verdad que se necesitaba un buen postre y tenemos un apple strudel con helado de vainilla y nata que va a caer y vamos a meter entre pecho y espalda. Vamos a hacer los honores. Muy bueno, delicioso. Tiene como nuececitas y también pasas, que yo no soy muy fan, pero le queda muy bien, ¿eh? Por dentro está muy bueno, con canela. Sí. En serio, muy bueno. Relación calidad-precio, 100% recomendado. Y bueno, la verdad es que nos hemos llenado de fuerzas para las próximas paradas. Después de haber comido, la vida se ve de otro color, aunque este vídeo sea de Praga oscura y se nos haya hecho de noche, pero bueno, que pega perfecto para este vídeo, así que vamos a la segunda parte. Otra localización marcada por un pasado oscuro de Praga es la Casa Danzante, justo detrás de mí. La Casa Danzante se construye en los 90 y esta fue construida en un solar que se destruye con los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. La Casa Danzante le da nueva vida a este lugar y representa constante movimiento, una nueva época y la reconstrucción después de la tormenta. Es verdad que Praga tiene un pasado oscuro, pero también demuestra la capacidad de reinventarse después de destruirse. Dicen que esta escultura o esta estatua no es decorativa, es un símbolo representando la mente dividida y una crisis de identidad. Se puede interpretar también desde mi punto de vista de una forma de que piensas de que las personas nos componemos de diferentes cosas, de diferentes personas, de diferentes experiencias y demás. Entonces, pues también viendo esta escultura pues puedes ponerte a reflexionar y un poco interpretarla de la forma que te venga. Me ha flipado el aprender que Kafka no fue famoso en vida, sino ahora por supuesto le conoce todo el mundo, pero es que es muy fuerte cómo cambia todo cuando te vas al otro lado. Bueno, mi gente, hemos acabado con el vídeo de hoy. Te puedo asegurar que es que estoy a cachos, os lo juro. En estos 2 días en Praga no hemos podido recorrernos más sitios y, por supuesto, grabando, planeando, organizando, aprendiendo. Entonces ha sido intenso como poco, pero espero que lo hayas disfrutado mucho, tanto como yo. Me ha parecido un sitio impresionante y, de hecho, tengo ganas de volver porque tengo un par de sitios que me encantaría compartir contigo. Así que, con esto y un bizcocho, te digo adiós y hasta la próxima, y nos vemos la semana que viene. Un besazo. ¡Mua! ¡Chao!